Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, tanto ustedes como sus familias, que se encuentren todos muy bien. Hemos llegado a la última actividad de este 2020, de este año tan particular, tan distinto y tan especial que hemos vivido y que hemos atravesado juntos y que lo han hecho de una manera realmente para felicitar, de una manera grandiosa, ¿sí? A ustedes y a su familia por todo el esfuerzo que han hecho para poder atravesar esta modalidad virtual, ¿sí? En la que hemos tenido que amoldarnos para poder asegurar el derecho de aprender, ¿sí? Siempre que haya un derecho va a haber un deber, ¿sí? Y nuestro deber, el mío, es el de enseñar y el de ustedes es procurar, ¿sí? Realizar las actividades que se les proponen, ¿sí? Y estudiarlas. Esta última actividad es una actividad de síntesis, ¿sí? Como yo les explicaba ahí en el teórico, más que en el teórico, lo que es la consigna, en el desarrollo de la consigna, ¿sí? Es una actividad de síntesis, una actividad que va a reunir todos los contenidos. La idea es que ustedes esta actividad, ¿sí? La hagan sobre o en base a lo que hicieron en la actividad 5. De esta manera va a quedar todos los contenidos del año integrados en un solo esquema, en una sola actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué le tengo que agregar a la actividad 5? Le tengo que agregar los contenidos que se trabajaron en la actividad 6, en la actividad 7 y en la actividad 8. ¿Bien? Esos contenidos yo los puedo ir abordando, los puedo ir integrando, relacionándolos con los contenidos previos de diferentes maneras. Lo que yo propongo en estos videos, ¿sí? Que les voy a entregar a ustedes, es simplemente hacerle un hilo conductor de lo que fue la materia o de cómo se van relacionando los contenidos e integrando los contenidos que hemos visto en esta disciplina que es la biología del segundo año. Bien, para que ustedes puedan de esta forma agruparlos, integrarlos, relacionarlos y hacer un aprendizaje significativo, donde ustedes encuentren la forma de darle una construcción a ese conocimiento que está repartido en diferentes contenidos, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar. Van a ver entonces en estos videos síntesis que yo voy a hablar de todo el año, para facilitarles a ustedes la integración y la relación de los contenidos de la actividad 6, 7 y 8 con la 5. Y como la 5 era una síntesis de la actividad 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por eso es que voy a ir hablando de todos los contenidos que vimos en el año. Para poder realizar entonces la actividad van a necesitar estos videos y también los teóricos y las actividades anteriores. La actividad 5 la van a necesitar corregida de acuerdo a mis devoluciones que les fui haciendo en su debido momento, ¿sí? O que les iré entregando algunos que todavía me falta por los contratiempos que hemos tenido, o los destiempos que hemos tenido, tanto ustedes como yo. ¿Bien? Entonces, dentro de las ciencias naturales, ¿sí? Dentro de las ciencias naturales, que tiene como objeto de estudio, ¿sí? Todos los fenómenos que ocurren alrededor de los seres humanos y en el interior de los seres humanos, ¿sí? Los fenómenos ambientales que ocurren en la naturaleza, ¿sí? Al exterior del ser humano y al interior de los seres humanos, bien, entendiendo como fenómeno todo aquello que nos genera intriga, duda, cuestionamientos y que yo quiero buscar, ¿sí? Respuestas, ¿sí? Esto es la ciencia natural. Dentro de las ciencias naturales hay diferentes disciplinas, diferentes ciencias, ¿sí? Dentro de las ciencias naturales que abordan un poco más específico ese fenómeno, ¿sí? Podemos tener la física, la química y también tenemos a la biología. Bien, la biología específicamente, que es la materia de interés nuestro, ¿sí? Es el estudio, ¿sí? Logía, el estudio de la vida. Bio es vida, ¿sí? Guía es el estudio, entonces el estudio de la vida. ¿Bien?
Nosotros iniciamos por aquel entonces, en marzo, cuando nos vimos por primera vez, ¿sí? Iniciamos con un diagnóstico de lo que ustedes habían estado viendo en primer año, ¿sí? Entonces llegamos a la idea, ¿sí? Que ustedes habían estado viendo lo que era un ser vivo, ¿sí? Que justamente es lo que estudia la biología a los seres vivos, porque estudia a la vida, ¿sí? Entonces ustedes me habían dicho que un ser vivo se diferenciaba de un objeto inanimado por la presencia de la célula. También me habían dicho que los seres vivos, ¿sí? Tenían características o cumplían con ciertas características como lo era un ciclo vital, ¿sí? Que nacían, crecían, se desarrollaban y morían. También me habían dicho que intercambiaban información con el ambiente, energía y materia con el ambiente. Me habían dicho que eran eslabones, formaban parte de eslabones de cadenas tróficas o de cadenas alimentarias, que esas relaciones se generaban en los ecosistemas. Bien, habíamos estado hablando un poquito de todo lo que ustedes habían visto en primer año. Llegamos a lo que los seres vivos, ¿sí? Tenían como diferencia de los objetos inanimados a la célula. ¿Bien? A la célula. Esta estructura había sido descubierta, lo vimos este año, ¿sí? Por un científico que llevaba como nombre Hooke, ¿sí? Este científico había utilizado un microscopio mejorado por él y había logrado encontrar, ¿sí? o logrado visualizar el corcho, una capa fina de corcho, encontrándose con que estaba formado por celdillas. ¿Bien? A esas celdillas él le llamó cell. ¿Bien? Y por eso es que nosotros cuando transferimos a nuestro lenguaje le decimos células. Tiempo después, muchas investigaciones después, ¿sí? Dos científicos, vamos a decir S y S, ¿sí? S y S, Schwann por un lado, ¿sí? Y Schilden por el otro, ¿sí? Trabajan en diferentes postulados y concuerdan con lo que es la teoría celular. Muchos autores han proporcionado evidencias científicas, resultados para que ellos dos pudieran postular, ¿sí? La teoría celular. No es que ellos dos son quienes lograron esa construcción de ese conocimiento, sino que reunieron resultados propios y resultados de otros autores, de otros investigadores, para poder postular la teoría celular. La teoría celular, ¿sí? Cambiar de filoncito porque este ya no se ve. Bien. ¿Qué decía la teoría celular? Decía que todo ser vivo estaba formado por al menos una única célula. Por lo tanto, la célula era la estructura, era la unidad estructural, fundamental o básica, ¿sí? Y fisiológica de todo ser vivo. ¿Sí? Es decir, que la célula sea la unidad fundamental o básica, quiere decir que a partir de una única célula, hablamos de ser vivo, ¿sí? De un organismo unicelular, que está formado por una célula. Y otro postulado dice que toda célula proviene de otra célula, se origina de otra célula, ¿sí? Y también el otro postulado es que cada célula
por sí misma, cumple con todas las características de los seres vivos y cumple con las 3 funciones vitales que cumple cualquier ser vivo. ¿Sí? ¿Y cuáles eran esas funciones vitales? Esas funciones eran la de nutrición, que la vieron el año pasado, la de reproducción, ¿sí? La de nutrición, que era la función vital por la cual obteníamos la energía, los seres vivos, a través de la ingestión de alimentos o de la generación de los propios alimentos, de acuerdo si era autótrofo o heterótrofo. ¿Sí? La reproducción, que es la función que permite la perpetuación de la especie. ¿Sí? Y después teníamos la otra función vital, que es la de relación-control, que es aquella función que permite que los seres vivos intercambien información con el ambiente y puedan adaptarse al mismo. ¿Sí? Nuevamente, para poder sobrevivir al ambiente que los rodea. Vimos también que las células se clasificaban, ¿sí? Se clasificaban en dos grandes tipos, en procariotas y en eucariotas. Y que a su vez estas células, procariotas y eucariotas, independientemente de qué tipo celular era, tenían 4 características en común. Es decir, toda célula tiene una membrana celular o membrana plasmática, tiene material genético, tiene citoplasma y tiene ribosomas. La función de la membrana celular habíamos dicho que era darle identidad a la célula, ya que le generaba todo el entorno, ¿sí? Y la separaba de un medio interno y de un medio externo. La función que tenía el material genético es llevar la información, ¿sí? Necesaria para la síntesis de proteínas, ¿sí? Que van a dar estructura o funcionamiento metabólico. ¿Sí? En el material genético, el ADN, está escrito cómo vamos a hacer cada uno de los seres vivos y cómo vamos a funcionar cada uno de los seres vivos, cómo vamos a responder cada uno de los seres vivos, cómo nos vamos a comunicar cada uno de los seres vivos. Por eso es que cada individuo es único, porque ese material genético compartido entre individuos de la misma especie, pero a su vez cada individuo tiene su impronta, tiene su particularidad escrita en ese material genético. ¿Sí? Y ese material genético, a su vez, va a relacionarse con las condiciones ambientales. Por eso es que 2 gemelos, ¿sí? Que tienen exactamente idéntico el mismo material genético, no son idénticos en su personalidad, no son idénticos en su forma de expresar enfermedades, ¿sí? Porque cada uno va a ir viviendo experiencias diferentes, va a ir interactuando con el ambiente de forma distinta y eso va a hacer que sus genes, aquello que está escrito en su material genético, se expresen de forma distinta. Físicamente van a ser iguales cuando son gemelos. ¿Sí? Cuando son gemelos idénticos, no mellizos, cuando son gemelos idénticos comparten al 100% el material genético. ¿Sí? Van a ser altos iguales, van a tener el mismo color de pelo, van a tener la misma nariz, van a tener los mismos brazos, van a tener todo igual. Sin embargo, su comportamiento, su forma de responder va a ser diferente. Algunas pueden ser iguales y otras van a ser distintas. ¿Sí? El citoplasma, la función del citoplasma, es el interior de la célula, ¿sí? Por lo tanto es donde van a estar distribuidas todas las organelas de la célula, donde va a estar los solutos disueltos en ese citoplasma, ¿sí? Van a estar los minerales, las vitaminas que necesita la célula, los nutrientes que necesita la célula, los gases disueltos que necesita la célula, ¿sí? Va a ser el medio interno, ese es el citoplasma. Y los ribosomas son la maquinaria de síntesis de proteína. Maquinaria de síntesis de proteína. Por lo tanto, toda célula
Toda célula tiene que tener ribosomas. Son organelas no membranosas, ¿sí? Todas las células tienen que tener ribosomas para poder sintetizar, para poder crear, para poder producir proteínas. ¿Bien? Porque el dogma de la biología indica que la información que lleva el ADN es pasada, es traducida, ¿sí?, a proteínas. ¿Qué quiere decir cuando yo traduzco algo? ¿Sí? Yo traduzco un libro en inglés al castellano, ¿sí?, lo estoy pasando a otro idioma. Lo que dice acá lo estoy pasando a otro idioma para poder entenderlo, ¿sí?, para poder interpretarlo, para que cumpla una función, ¿sí? Bueno, en el dogma de la biología, la traducción tiene esa función, poder pasar la información que está en el ADN, escrita en forma de ácido nucleico, a proteína que está escrita en forma de aminoácidos, ¿sí?, que es la estructura o el monómero de las proteínas. Entonces, los ribosomas son la maquinaria de síntesis. Si no existieran ribosomas en una célula, esa célula no es viable, porque no podría generar proteínas, ¿sí? No podría transferir la información que está en el material genético, ¿sí? Tenemos proteínas por todo nuestro cuerpo, son la estructura del cuerpo, de todo ser vivo, ¿sí? Hay proteínas en la membrana celular, hay proteínas en las organelas, hay proteínas en los pelos, hay proteínas en los cilios, hay proteínas en el pili, hay proteínas que son receptores, que después los vimos, a los receptores específicos son proteínas, los anticuerpos son proteínas, algunas hormonas son proteínas, algunos neurotransmisores son proteínas, ¿bien? Entonces imagínense que todo está codificado, todo está en la biología, ¿sí?, inscripto en las proteínas. Por eso es tan importante que las células, todas células, sea procariota o eucariota, tengan ribosoma. Estas 4 estructuras son comunes a todas las células. Sin embargo, procariota y eucariota se diferencian en algo. Procariota, ¿sí?, habíamos dicho que pro es previo, antes, y cariota venía de carionte, de núcleo, ¿sí? Entonces, las células procariotas quiere decir que es ante o previo al núcleo, ¿sí? No tienen organelas membranosas, las únicas organelas que tienen son los ribosomas, ¿sí? No tienen organelas membranosas, ¿bien? Por lo tanto no tiene núcleo, su material genético está ubicado en el citoplasma, ¿sí? Y tienen, algunas tienen pared celular, que de diferentes estructuras, y otras a su vez tienen cápsula, ¿sí? Algunas tienen pili, flagelo, ¿bien? Entonces son estructuras que son propias de las procariotas, ¿bien?, de acuerdo a las proteínas o de acuerdo a la estructuración que tiene formada. Las eucariotas, a su vez, vimos que podíamos tener la vegetal, la animal y la fúngica. Esas son las que vimos nosotros. Hay otras células eucariotas, pero son las que vimos nosotros, que para este nivel académico, el nivel medio, están perfectas. Vegetal, animal y fúngicas. ¿Bien? Eucariota, ¿sí? Eu es de nuevo, ¿sí? Entonces, del nuevo núcleo. A partir de células eucariotas ya tenemos organelas membranosas. El material genético está incluido o está integrado en un núcleo, ¿sí? Y tiene organelas membranosas, algunas que son compartidas entre las 3 células y otras que no. Habíamos dicho que las vegetales tenían pared celular de celulosa, mientras que las fúngicas tenían pared celular de quitina y las animales no tenían pared celular. Esto de que no tengan pared celular, habíamos dicho que las animales tenían una definición o una forma indefinida, no tenían una forma definida como si la vegetal y como si la fúngica. Bien, también habíamos dicho que en las vegetales había una gran vacuola, mientras que en la animal y en la fúngica había vesículas.
o pequeñas vacuolas, pero no era esa gran vacuola principal y única que era propia de las células vegetales. Y habíamos dicho que en las células vegetales estaban los cloroplastos, que era lo que le permitía hacer la fotosíntesis, ¿sí? Generar su propio alimento. A través del dióxido de carbono y el agua generaban glucosa y oxígeno, ¿sí? En los cloroplastos. Bien, para cumplir con uno de los procesos de la función de nutrición de las plantas estaban los cloroplastos. Pero animales, células animales y células fúngicas no requieren de cloroplastos porque son heterótrofos, ¿sí? Por lo tanto, no tienen cloroplastos porque no hacen fotosíntesis. Bien, una estructura que sí tienen los animales y las células fúngicas son los lisosomas. ¿Sí? ¿Qué es lo que le permite hacer la digestión de esos nutrientes que ingresan? Bien, todas las células, ya sea vegetal, animal o fúngica, tienen mitocondrias. Mitocondrias, que es donde ocurre el proceso de respiración celular. Este proceso es por mediante el cual se obtiene la energía necesaria para cumplir con todas las funciones vitales, ¿sí? Lo tienen todas las células eucariotas. ¿Dónde ocurre la respiración celular en células procariotas? En la membrana plasmática o membrana celular, porque no tienen mitocondrias, pero sí tienen que obtener energía para poder vivir. Ese proceso de respiración celular ocurre en las membranas celulares de las células procariotas. Pero en células eucariotas ocurre en esta organela que se llama mitocondria, ¿sí? Entonces en las mitocondrias ocurre este proceso de oxidación de la glucosa, ¿sí? De los carbohidratos. Se une el oxígeno con la glucosa y da como resultado agua, dióxido de carbono y ATP, que el ATP es la moneda energética de todo ser vivo. ¿Por qué decimos moneda energética? ¿Sí? Porque es lo que invierte nuestro cuerpo para poder obtener, por ejemplo, proteínas para reparar un tejido dañado. O es lo que invierte nuestro cuerpo para poder caminar. O es lo que invierte nuestro cuerpo para poder pensar. ¿Sí? Es por eso que se le hace esa analogía y se le llama moneda energética, ¿sí? Porque en analogía lo que nosotros hacemos para obtener algo en este sistema capitalista, lo que nosotros tenemos que hacer para poder obtener este fibrón, yo tengo que pagar con dinero, pagar con lo que se llama moneda, ¿sí? Bien, entonces lo mismo pasaría dentro de nuestro cuerpo con el ATP. Yo tengo que pagar para que ocurra ese proceso metabólico. ¿Y cómo lo pago? Con ATP. ¿Y ese ATP de dónde proviene? De los azúcares, de los hidratos de carbono que consumimos, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo ya no necesita más obtener energía, esos hidratos de carbono están de más, ¿sí? Pero el cuerpo los reserva. ¿Y cómo los reserva? Los reserva de dos formas. Una en el hígado, ¿sí? Y otra los reserva como grasa, ¿sí? Los convierte en lípido. Bien, por eso es que la dieta tiene que ser equilibrada en cuanto a los hidratos de carbono, porque por un lado son importantísimos porque de ellos obtenemos la moneda energética, el ATP, a través del proceso de respiración celular, pero si hay en exceso son conservados en forma de grasa. ¿Bien? Perfecto. Habíamos visto que la membrana celular, además de cumplir esta función que le da identidad a la célula, a través de la membrana celular ocurría lo que se conoce como transporte, ¿sí? Transporte de sustancias. Es por lo cual la célula va a intercambiar con el ambiente, ¿bien? Por eso cumple todas las funciones vitales la célula, ¿sí? Intercambia con el ambiente, ¿sí? Materia y energía, y lo hace a través de la membrana celular. Bien, y ahí teníamos dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo, ¿sí? Era pasivo porque no usábamos energía, ahí no teníamos que, era gratis,
¿sí? Ese pasaje es gratis. No invertimos ATP, ¿sí? Por eso es pasivo, ¿bien? Y el otro es activo y necesitamos gasto de energía, necesitamos de ATP, ¿sí? Necesitamos invertir para que ocurra. ¿Bien? Habíamos visto que estaba el transporte, ¿sí? En grandes volúmenes, en masa, ¿bien? Y teníamos la endocitosis, la exocitosis y la pinocitosis. ¿Bien? Perfecto. Eso es lo que habíamos visto en cuanto a lo que era la célula, cómo se clasificaba, la teoría celular, que la célula, la diferencia entre un ser vivo y un objeto inanimado, es la célula, ¿sí? Porque cuando ustedes hicieron el diagnóstico también hablamos de los niveles en que se organizaba la materia, y habíamos dicho, no la materia biología, sino la materia, ¿sí? Este término que hace mención a algo físico, ¿sí? Que es lo que constituye a todo lo que rodea, ¿sí? Lo que vemos, los cuerpos que se rodean, los objetos inanimados y los objetos y los seres vivos, ¿sí? Habían visto ustedes en primer año, y me lo habían dicho muy bien, que estaba el nivel de átomo, que cuando los átomos se reunían formaban las moléculas, que cuando las moléculas se reunían formaban las macromoléculas, que cuando las macromoléculas se reunían formaban las organelas, y que las organelas se reunían y formaban la célula. Que a partir de célula hablábamos de los niveles biológicos, ¿sí? Células se organizaban, formaban tejidos, los tejidos se organizaban, formaban órganos, los órganos se organizaban y formaban sistemas de órganos, y cuando los sistemas de órganos se organizaban, formaban los individuos. ¿Sí? Y acá viene otra palabra, ¿sí? Entonces, los seres vivos, y llegamos a individuos. Cada ser vivo es un individuo de su especie. Cada ser vivo es un representante único y diferente y distinto a los otros seres vivos, pero es representante de su especie, ¿sí? Bien, porque cumple con ciertas características que son semejantes a otros individuos y por eso están incluidos dentro de una especie. Además, especie era ese conjunto de individuos que se relacionaban entre sí y podían reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. ¿Qué quería decir que dejar descendencia fértil? Que esa descendencia podía tener dejar descendencia, a su vez esa descendencia también podía dejar descendencia y así sucesivamente, ¿sí? Un ejemplo que vimos para demostrar esto era la cruza de una yegua y un burro, que son de distintas especies, y nace la mula. La mula es incapaz de tener cría, por lo tanto no puede dejar descendencia, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta de esto que quiere decir reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil, ¿sí? Van a ser individuos de la misma especie siempre y cuando se puedan reproducir entre sí y dejar descendencia fértil, que pueda tener a su vez descendencia. Después si tiene o no es otra cosa. Los individuos a su vez se agrupaban en población. Esto me lo habían dicho ustedes, lo habían visto en primer año. La población era un conjunto de individuos de la misma especie que interaccionaban entre sí en un mismo espacio físico, ¿sí? En un mismo espacio físico y en un tiempo determinado. ¿Bien? Podemos tener una población de pinos, podemos tener una población de patos, podemos tener una población de seres humanos, siempre y cuando esos individuos de la misma especie estén en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, en el mismo tiempo, ¿sí? Y ahí hablo de población. A su vez, después seguía un siguiente nivel de organización de los seres vivos en la naturaleza, y eran los ecosistemas, ¿sí? Perdón, eran las comunidades, ¿sí? Las comunidades. Entonces, los individuos son los representantes únicos y diferentes de cada especie. La población, ¿sí?
es el conjunto de individuos de una misma especie que interaccionan entre sí en un mismo espacio físico y en un mismo tiempo determinado. ¿Sí? Cuando varias poblaciones se agrupan y se relacionan entre sí en un espacio físico y tiempo determinado, se llama comunidad. Hablamos de comunidades. ¿Bien? Entonces, una comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que se relacionan entre sí en el mismo espacio y en un tiempo determinado. A partir de comunidad vimos que la comunidad tenía una propiedad emergente. ¿Qué quería decir que fuera emergente? Quiere decir que a partir de comunidad puedo hablar de esta propiedad y no en población y no en individuos. Solo puedo hablar de esta propiedad a partir de comunidades. ¿Y cuál era? La biodiversidad. Y ahora corto este video y continuamos en otro para que no sea tan extenso.